Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la base de datos. Hoy vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo vamos a hablar sobre una biblioteca que vamos a utilizar 3 tablas. En esta tabla vamos a utilizar el de libros, usuarios y por último el de préstamos. Para hacer las tablas tenemos que ir a crear, y en crear tenemos que darle clic en tabla. Al darle clic en tabla nos va a salir una llavecita donde dice cómo nombrar la tabla, así que le vamos a poner como libros, y le vamos a poner aceptar. Nos va a salir un cuadro donde dice nombre del campo, tipos de datos. En esta tabla, en este cuadro vamos a explicar qué es lo que tiene que tener en la primera tabla de los libros, que son el código de libros, el código de libros, el nombre del libro, el editorial y el usuario. Bueno, el editorial y el género, perdón. Y así vamos a llenar la tabla de los libros. Y se dan cuenta que aquí hay, en esta tabla va a ser nombre de campo y tipo de datos. En el tipo de datos vamos a poner qué escritura se va a poner, como por ejemplo el nombre del libro. En el nombre del libro vamos a ponerle texto, ya que hay de diferentes modos, como el número, fechillora, la moneda, sí o no, entre otros. Pero como es el nombre, le vamos a poner texto, y al darle enter al texto nos va a salir en una descripción. En esa descripción podemos poner lo que nosotros queramos, que es lo que tiene que tener en esa tabla que es nombre. Y vamos aquí en el cuadro de abajo que hay general y búsqueda. En general se dan cuenta que hay tamaño de campo. En el tamaño de campo está la letra de 255, que va a ser la capacidad que tiene que tener. Pero como es el nombre del libro, solo le vamos a poner que son 20. Así que le vamos a cambiar a 20. Y otra nota más, si se dan cuenta, aquí hay una llavecita. Esta llavecita significa que el código de los libros va a ser el único que va a existir entre otros libros más, ya que con eso podemos identificar el libro sin ninguna repetición. Así que al tener todos los nombres y al llenar todos los datos nos va a aparecer este cuadro, que este cuadro va a tener el código, el nombre del libro, el editorial, el autor, el género, el país, el número, edición y el precio. Esta tabla tenemos que hacer 3, pero uno va a ser de libros, el otro va a ser de préstamos, que nos da el código del libro, la fecha de salida, su fecha máxima, la fecha de entrega y el usuario, que son los datos de las personas que han sacado los libros. Ahora vamos con el ejercicio. En el primer ejercicio nos dicen que tenemos que realizar una consulta donde se vean los libros que se han prestado en todo el año. Así que en este le vamos a vamos a abrir otra llavecita, vamos a ponerle en consulta. Y en consulta nos va a salir un cuadro. En ese cuadro tenemos que agregar las dos tablas nada más, ya que queremos saber qué libros fueron prestados en el año. Así que vamos a sacar los libros y el cuadro de préstamos. En campo vamos a ponerle el nombre de los libros, que son todos los nombres. La tabla tiene que tener todos los libros. La fecha de salida, que son los préstamos. Así que al darle ejecutar, nos va a salir esta tabla donde están los nombres del libro y las fechas de salida que tuvo cada libro en todo el año. En la segunda tabla tenemos que realizar una consulta donde se indiquen las veces que se ha prestado el libro. Va a ser lo mismo, vamos a abrir una llave, vamos a crear, vamos a abrir una tabla, y en la tabla vamos a agregar dos cuadros que son los libros y los préstamos. En este caso vamos a hacer el campo, que es el nombre del libro, y le vamos a poner libro, y en el otro vamos a poner el código del libro y vamos a ponerle tabla, que son libros los dos. Así que en el total le vamos a poner en totales, darle clic totales. Si se dan cuenta apareció un total, lo vamos a agrupar por las cuentas.
que las cuentas se refiere el número total de veces que sacaron el libro. Así que al darle ejecutar nos va a salir una tabla de los nombres del libro más las veces que salió el libro de los usuarios. En el otro ejercicio tenemos que realizar una consulta indicando los libros que ha sacado cada usuario. Vamos a hacer lo mismo, crear una tabla y aquí vamos a agregar las 3 tablitas, que es el libro, el préstamo, el usuario, ya que queremos saber el nombre de los usuarios. Vamos a poner el nombre del libro y vamos a ponerle libro y usuario. En la segunda columna es usuario, ya que queremos saber el nombre completo de la persona. Así que al darle a ejecutar nos va a salir el nombre del libro y el nombre de la persona. En el número 5 tenemos que realizar una consulta en la que introduciendo una fecha de salida como parámetro me dé información de los préstamos hechos en esos días. Ahí tenemos que hacer las consultas y en las consultas tenemos que poner otra vez los 3 cuadros. En esas 3 tablas tenemos que poner el nombre del libro, fecha de salida, nombre del usuario y apellido del usuario, que se dan cuenta están aquí marcados en el cuadro. Así que al darle enter nos va a salir el nombre, la fecha de salida, el nombre de la persona y con su apellido. En el número 6 tenemos que indicar el número total de páginas que han leído cada persona. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a ponerle en crear tabla y vamos a poner los 3 usuarios, los 3 tablitas y le vamos a poner el nombre, número de páginas y aquí una nota. Aquí como queremos saber la suma de las páginas tenemos que poner en totales. Como se dan cuenta, así les aparece primero, no hay nada, pero al darle totales nos va a salir que lo tenemos que agrupar por y al darle clic en esta flechita nos va a salir promedio, mínimo, máximo, cuenta, pero como queremos saber la suma de las hojas tenemos que ponerle suma. Así que al darle ejecutar nos va a salir el nombre de la persona y el número de páginas que ha leído. En el número 7 tenemos que realizar una consulta donde indique el número de libros leídos por cada provincia. Aquí va a ser el mismo procedimiento, pero le vamos a poner los tres consultas, los 3 tablas y aquí en la tabla le vamos a poner, aquí en el campo le vamos a poner en vez de apellido, nombre y todo eso le vamos a poner provincia y agrupado por las cuentas, por las veces que se han leído el libro. Así que al darle enter nos va a salir la provincia más los libros que han leído. En la otra tabla, en la otra actividad tenemos que hacer una tabla donde nos indique únicamente la información de préstamos de los libros que sea de la editoría Anaya. Como se dan cuenta, en el primer cuadro de los libros tenemos diferentes tipos de editorial, pero queremos hacer una tabla que solo nos aparezca de puro Anaya, como pueden ver este ejemplo. Son los nombres, el género, el número, el nombre de la persona y el editorial, que son puros Anaya, 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 Anaya. Para hacer esta tabla tenemos que crear y abrir otra tabla, a seleccionar las 3 tablas que es libro, préstamos, usuarios y vamos a poner todos los datos que queremos, que es el autor del libro, el género del libro, el número de páginas, el nombre del usuario, el DNI del usuario y el editorial. Pero aquí en criterios tenemos que ponerle que es Anaya, ya que queremos en la columna del último, que es editorial, le vamos a poner Anaya, ya que queremos solo seleccionar los libros que son de la editoría Anaya. Así que al darle enter nos va a salir esta tabla. En la tabla número 10 tenemos que crear una tabla que solo esté el nombre, el apellido del usuario, el editorial, el autor del libro. Así que vamos a seleccionar otra vez las 3 tablas que son estas, ponerle número, nombre, apellido, editorial y darle enter. Al darle enter nos va a salir la información básica que solo queremos
el nombre de la persona, el apellido, el nombre del libro, el editorial y el autor. Así que eso es todo por la base de datos. Espero que le hayan entendido y que tengan buen día.